Buenas noches. Vayan abriendo la Biblia, por favor, en Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 22. Vieron que a veces, no sé si le ha pasado, la historia de los pedidos que se le hacen a una estrella fugaz, ¿verdad? ¿Lo conocen esa, verdad? Usted ven una estrella fugaz, que es un meteorito, ¿no? Dice, le puedes pedir 3 cosas. Entonces, uno le pide 3 cosas como si la estrella fugaz no fuera a hacer caso y no fuera a conceder eso. ¿Lo han hecho alguna vez? Sí que no lo ha hecho, por favor. Por supuesto le digo, no le piden, la estrella no concede nada, pero eso ya saben. Pero también, dentro de algunos cristianos, en un tiempo, se hacía una práctica que se parecía a eso, porque se pretendía obligar a Dios a que hiciera lo que nosotros queríamos. Entonces, por ejemplo, decía, yo decreto, y entonces ponían lo que querían, ¿verdad? Yo decreto que quiero tal trabajo, yo decreto que se cure fulano de tal. Como que entonces, si lo decían en público, como que Dios quedaba obligado a lo que la persona decía. Lo habrán oído, ¿no? Bueno. Vamos a ver en la Escritura cómo hace Dios. Vamos a leer pensando en eso, a ver si uno puede decretar o hacer un pedido así. Yo quiero, como que uno pudiera ponerse sobre Dios o controlar a Dios para que Dios haga lo que yo quiero que haga, en el área que sea. Dice así la palabra de Dios. Ahí está, por ejemplo. Por ejemplo, también, sí. También. Eso sí. Marcos 8. Marcos 8, 22. Vino luego a Betania y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a casa diciendo, no entren en la aldea, ni lo digas, no entres en la aldea ni lo digas a nadie. En la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otro alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y ustedes, quién dicen que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero le mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Y ahora que le vamos a meditar, a pensar, te pedimos que nos hables, Padre, que nos bendigas y nos hables, nos reveles a Cristo, nos muestres cómo eres tú y transforma nuestra vida, Señor. Que Cristo sea proclamado, que Cristo sea conocido entre todos nosotros. Que personalmente muchos lo conozcan si aún no lo han conocido, y que los que lo conocemos crezcamos en el conocimiento tuyo, Señor. Todo para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Vieron lo que pasa, no? Dice que unas personas, unos amigos, traen a alguien que ¿qué problema tenía? Lo que leímos.
Era ciego, ¿verdad? Era ciego. Les pregunto, ¿era ciego de nacimiento? No, porque cuando empezó a abrir los ojos sabía cómo eran los árboles. O sea, había visto antes, se ve que se había quedado ciego. Ahora, es interesante primero que los amigos lo traen, y está bueno eso, ¿no? ¿Lo llevaron a la persona adecuada? Sí. Los amigos, yo digo que son amigos porque amigos es que hace estas cosas por uno, que no diga la palabra amigo, que no use ese adjetivo. El hecho de lo que hace muestra que lo apreciaban como amigo. Lo llevan y ¿vieron lo que dicen? Miren cómo dicen. Lo traen al ciego, muy bien, y le rogaron que lo tocase. Sí, pero ¿qué pasa? Ellos lo trajeron y ya le dijeron a Jesús lo que quería que hiciera. ¿Verdad? Ellos le dijeron, tócalo. Porque sabían que le podía sanar. Pero Jesús hace cosas muy distintas. Lo primero que hace con este hombre, ¿observaron? Lo lleva afuera. Dice, tomó la mano del ciego y lo sacó de la aldea. Se lo llevó fuera de la aldea. Y se escupió en sus ojos. Quiero decir que, ¿por qué escupió? No sé, no es mágica la saliva de Jesús, pero después vamos a hacer una reflexión de eso. Y le puso las manos encima, y le preguntó, ¿ves algo? Y él dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea, no se diferenciaba mucho de los hombres de los árboles, pero veía que los árboles estaban quietos y los hombres caminaban. Dice, luego puso otra vez las manos sobre los ojos y les hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos, ¿verdad? Y lo envió a su casa y le dijo, no cuentes. Es interesante lo que hace Jesús, ¿no? Muy interesante. Sí, claro. Pero Jesús hace cosas distintas, hace algo muy diferente. Porque Jesús sanó personas de distintas formas. Al empleado de aquel centurión lo curó sin ir a la casa, dijo, anda que está sano, ¿verdad? A otros los curó en el acto de un saque, como diríamos hoy en día. Pero a este hombre hace todo este proceso, ¿verdad? Interesante, todo el proceso hace. Escupe sobre sus ojos, le pone la mano y empieza a ver un poco, le pone la mano otra vez y ve completamente. ¿Por qué lo hizo así? Porque quiso. Porque Jesús es Dios y hace las cosas como Él quiere. A su forma, ¿verdad? Y uno observa varias cosas que Eduardo otra vez observó muy lindo cuando habló del sordomudo. Jesús, en primer lugar, busca un contacto personal y único con el hombre. ¿Se acuerdan de la mujer que tenía flujo de sangre? Que se curó al tocarlo. Él quiso que la mujer se identificara, ¿verdad? Quiso tener un trato personal con ella. ¿Se acuerdan? Dice, ¿quién me tocó? Dice, si está todo el mundo tocándote, ¿cómo dice quién te tocó? Yo sé que salió virtud de mí. Se abrió la gente y la mujer se identificó. Trato personal. Él que tiene un contacto personal, un conocimiento personal con la persona. Y así, en muchos casos, sucede así. Como con el sordomudo, ¿verdad? Lo tocó sus ojos, puso en la oreja, en la lengua, y el hombre oyó y vio. Oyó y habló. Contacto personal. Y aquí sucede lo mismo, hermanos y amigos. Jesús buscó un contacto, quería un contacto personal con la persona, con este hombre. No era solo sanarlo,
sino conocerlo. Y ser conocido por esta persona. Jesús, ¿verdad?, buscaba que lo conocieran, Jesús quería ser conocido. Porque Jesús vino al mundo para eso, para ser conocido, porque Él es el que da a conocer a Dios. ¿Me explico lo que digo, no? Jesús quiere que la gente lo conozca personalmente. Por eso no es solo que uno dé una orden y tenga una bendición y siga su camino y su vida como siempre. No, Jesús quiere que lo conozcamos y lo reconozcamos como quien Él es. Yo quiero decirle que no todos los milagros que hay son de Dios. Ojo. Hay poderes espirituales, pero no todos los espíritus, ni todo lo espiritual es de Dios. No todo lo espiritual es de Dios. Y hay cosas espirituales que te hacen un bien temporal, pero te alejan de Dios. ¿Cómo sabes que un milagro es de Dios? Por esto, porque te acerca a Cristo, porque queda Cristo enaltecido. Cristo es la revelación de Dios, es Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, es el Verbo hecho carne, ese que nos presenta a Dios. Lo dijo así, Jesús se lo dijo a Tomás así: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han conocido, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Por eso, la cosa es que nosotros, está bien que vengamos a la iglesia, pero no basta. Está bien, la cosa es que nosotros conozcamos personalmente a Jesucristo y tengamos a Dios en nuestra vida. Y los milagros de Dios nos acercan a Cristo. Queda Él engrandecido. ¿De qué vale que te sanes de alguna enfermedad? O que alguien conocido tuyo se sane de una enfermedad, o tengas algún otro milagro en tu vida, si ese milagro, en vez de acercarte a Dios, te aleja, y en vez de reconocer a Cristo como el Supremo, como el Señor, no lo reconoces, y terminas confiando en otras cosas. Tremendo eso, tremendo, ¿verdad? Tremendo. Por eso, Cristo quería que lo conocieran, que lo conociera. Y con este hombre conversa, lo explicó muy lindo Eduardo otra vez cuando predicó, conversa con él. La salida es un dato personal, el hombre no veía, pero le mojó los ojos. Yo no voy a entrar a especular porque la Biblia no dice porque lo hace. No voy a especular en cosas que la Escritura no dice. Como muchas cosas que Dios hace y uno no sabe porque no las entiende. Y hoy tenemos que ser honestos. Cuando leemos la Biblia y decir: la vida es verdad, Dios es bueno y siempre busca el bien del hombre. Pero hay cosas que yo no las entiendo. Hay cosas que no las comprendo. Lo sacó fuera de la aldea, tuvo ese contacto íntimo y personal con él. Y lo sanó en 2 etapas. ¿Los podía haber sanado de una? Sí. A Lázaro, que estaba en descomposición, le dijo: ven fuera, y sanó, no solo resucitó, sino que quedó vivo y sanito y con carne de salud. ¿Me explico? Sí. Pero a este hombre lo sanó en 2 etapas, porque quiso hacerlo así. Primero le dio parcialmente la vista y un instante después le terminó de dar la vista. Y a otros los hizo de forma diferente, en otras personas, obró y obra en forma diferente. No podemos esquematizar a Dios. No podemos a Dios encerrar a Dios en un esquema nuestro. Dios va a ser así, porque Dios va a ser lo bueno, pero a su manera. Saben que hay un caso muy interesante en el Antiguo Testamento, porque siempre digo, entendamos, el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesucristo del Nuevo Testamento. Esto es un paréntesis. En el Antiguo Testamento, Dios se daba a conocer con el nombre Yo Soy, Yahvé, Jehová.
En el Nuevo Testamento no se dice Jehová. Dios se da a conocer con el nombre Jesús, que es el Salvador. Jehová y Jesús son la misma persona. ¿Me explico? Digámoslo, ¿eh? No hay otros dioses, es el mismo Dios, Dios hecho hombre. Entonces Jesús hace la misma obra como en el Antiguo, en muchas cosas y en todas las cosas. Sus principios, sus valores son iguales porque es el mismo Dios. Y en el Antiguo Testamento hay un pasaje muy interesante que tiene que ver con esto. Había en el país de Siria, es un país muy antiguo Siria, tenía dominados a los israelitas. Y había un general que se llamaba Naamán, general Naamán, que era leproso, enfermedad que en aquel tiempo era incurable y penosa además. Este hombre poderoso, con autoridad, tenía esa enfermedad y no había forma de curarse. Entonces una empleada le dijo, mira, en mi país, Israel, hay un profeta, Elías, que puede curarte, porque Dios a través de él puede curarte. Él lo dijo en otras palabras. Entonces, no hizo caso, pero fue, la cosa que terminó yendo. Salió, y el profeta ni siquiera lo recibió, ¿no? Como Jesús que al centurión le dijo, anda que tu hijo se curó y no tuvo que hacer nada personalmente con él, pero se curó el siervo. Y bueno, le dijo a Naamán el profeta, anda y lávate, zambúllete 7 veces en el río Jordán. ¿Qué fue más rara? Se parece, pero en el río Jordán, allá hay río mucho más lindo en mi país que el Jordán. Pero dice, no, anda, zambúllete 7 veces. Se fue medio desconforme, pero cuando la gente de él le dijo, pero ¿por qué no haces la prueba? Y te zambulles 7 veces en el río Jordán. Y fue y lo hizo y quedó limpio de su lepra. ¿Me explico? La forma de Dios curar fue esa. Él supo que lo había curado el Dios de Israel, Yahvé. Yo soy Jehová. ¿Verdad? Él supo que había sido él. Y que lo curó de esa manera. Dice, lávate 7 veces y te vas a curar. No era el río el que curaba. Era Dios que curaba. A través de un hombre que expresaba su fe haciendo eso. ¿Verdad? Así que Dios tiene esas formas de obrar. Podría haberlo curado de otra manera, pero lo curó de esa manera. Y él dijo, dice, tú sabes que mi rey tiene otro Dios, dice, pero cuando yo me incline, le dijo así, mira, cuando yo me incline al Dios de mi rey, en mi corazón no voy a estar adorando a ese Dios, voy a estar adorando a Jehová, porque se dio cuenta que Jehová, que Yahvé era Dios. Se había convertido el hombre, se convirtió. Y en el Nuevo Testamento pasa así también, ¿verdad? Y Dios tiene sus formas. Y tuvo una forma distinta a otras. Y curó a este hombre en 2 veces. Yo quiero decirle ya a todos nosotros, a todos, especialmente los que han creído en Jesucristo, miren que Dios sigue siendo así. Dios no hagas un esquema, no hagas una cosa cuadradita que Dios va a obrar, en tal cosa obrar así. Uno quiere ser así, ¿no? No. Dios oye nuestras oraciones y responde, pero de formas diferentes te responde. Por supuesto que te atiende, por supuesto que obra, pero obra en forma diferente. ¿Verdad? Siempre bien, siempre buscando su gloria y siempre llevando a Cristo, pero en forma diferente. ¿Entendemos lo que digo? No encasillen a Dios. Ni pretendan que Dios se someta a nosotros. Por eso le digo, tú podrás decir en nombre de Jesús y que se haga y se va a hacer como si lo obligara. A Dios no lo obliga a nadie. No lo obligas. Tengamos temor de eso. Una vez que me dijo, tenés que decir así, porque Dios está obligado a hacer las cosas. Si yo dije así, si se va a curar tu mamá, y la mamá se curó. Yo comería ese error. No se curó nada la madre, porque Dios no se iba a obligar porque lo que yo dijera. Dios se obliga frente a sí mismo, es fiel a sí mismo.
y hace lo que Él quiere. Y nosotros tenemos que aprender en nuestras oraciones a depender de Él y hacer las cosas como Él dice y buscar su voluntad y descansar en Él. ¿Comprenden lo que quiero decir? ¿Se comprende? Muy importante esto. Muy importante. No te olvides que es así. No te olvides que es así. Nosotros decimos, queremos que nuestros familiares conozcan a Cristo, porque los creyentes queremos que los familiares conozcan a Cristo. Que nuestros hijos lo conozcan, que nuestros padres lo conozcan, que nuestros hermanos lo conozcan, los tíos, todos. Queremos que la familia conozca a Cristo. Y que la traemos, y le hablamos, y bueno, pero ¿sabes qué? Que a veces, en algunos casos, las personas se convierten enseguida. O Dios les habla enseguida. La primera vez que vienen, ya oyen la voz de Dios. Otra vez se demora. Porque Dios obra en cada uno en forma distinta. Si nosotros, los que estamos acá, contáramos el testimonio de nuestra conversión, de cómo nos convertimos de perdidos en salvados, de cómo nos convertimos en hijos de Dios, cómo creímos, seguramente cada uno tiene una historia distinta. Por supuesto, todos vamos a decir que creímos en Jesucristo como nuestro Salvador. Y eso va a ser unánime. ¿Verdad? Eso va a ser único, unánime. Va a ser también, pero la forma en que Dios nos trajo fue distinta. Todos somos distintos. Dios nos trata, como decía, personalmente a cada uno. Nos trata diferente, amándonos. Pero no como un molde, no somos un clon uno de otros, ¿verdad? ¿No se venía a prender ese ventilador, Roberto? Venía a prender ese ventilador porque... No, ya otra. Perdón un poquito. Ustedes perdonen, pero mi problema es que soy muy acalorado. Después los que suban a tocar, si quieren apagarla, la apagan, no hay problema. Disculpen. Así que no somos todos iguales. Y Dios nos creó, nos conoce como nadie y nos trata a cada uno según tenga que tratarnos. Amándonos a todos, sí. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A todos nos amó de esa manera. Cristo murió por cada uno de nosotros. Pero esa verdad llega a nuestro corazón en forma distinta porque somos diferentes. ¿Lo entiendes? Tú no tienes que ser como... Dios no quiere que seamos como el de al lado. No quiere que seamos calco de los otros. Quiere que seamos cada uno lo que somos y creamos en Cristo. Todos tenemos que arrepentirnos de los pecados y creer en Cristo. Pero Dios llega a cada uno en forma distinta. Ahora, es interesante cómo los discípulos van conociendo a Cristo de a poco. Yo hay un pasaje que me parece oportuno leer en 2 Corintios capítulo 4. Segundo Corintios 4, vamos a leer versículos 4, desde el 4, sí, dice, versículo 3. Segunda Corintios 4, 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entre los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que resplandece en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El ser humano espiritualmente está ciego. Está ciego. Las personas que no han creído, que no se han convertido, están ciegas.
Todos éramos ciegos antes de convertirnos. No podíamos ver las cosas de Dios. Tú puedes explicar el Evangelio y si alguien atiende, poner un escrito, un examen, explique cómo hay que salvarse y la persona te va a decir, pero no entiende nada como debe entender. Yo soy viejo, entonces los libros de historia que estudiaba cuando iba al liceo son viejos, pero estudiaba uno de Alfredo Traversoni, un gran profesor de historia de aquellas épocas, muy sencillo pero muy profundo. Entonces él explicaba el cristianismo, la historia de Roma, y explicaba el cristianismo. Y explicaba la conversión, pero así, dice, es un encuentro sobrenatural con Cristo, del cual la persona sale con una nueva, de un nuevo nacimiento. El hombre no era creyente, era ballista, y no era creyente, pero podía explicarlo. ¿Me explico? Y pasa eso. La persona puede razonar, pero una cosa es razonar y otra cosa es creer. La visión espiritual no está. La luz de Dios no está. ¿Verdad? Qué importante eso. La persona no puede entender que es pecadora. Yo recuerdo que una vez me quedó grabado porque un hombre muy pillo, bandido, y empezamos a hablar. Se hace chiste y cosa, ¿no? Se murió ahora, pero no sé si creyó antes de morirse. Pero yo les conté ya. Entonces el hombre dice, nosotros somos muy malos, somos peores de lo que pensamos. El hombre quedó mudo. Tienes razón, Roberto. Somos peores de lo que pensamos. Eso es lo que Dios dice de nosotros. Por eso necesitamos a Cristo. Le di una buena semilla, lo aceptó de buena gana. Después no sé qué hizo con él. No sé si creyó. Yo creo que un poco lo leyó. Pero al poco tiempo le dio un paro cardiorrespiratorio y falleció en la calle. Es Dios el que ilumina. Dios ilumina a las personas. Y entonces yo miro este pasaje de este hombre que fue iluminado en 2 veces, ¿verdad? Eso físicamente hablando. Y Dios también trabaja en nuestras vidas. Y Dios a veces nos va iluminando de a poco. Empezamos a entender. Antes no entendíamos nada, pero empezamos a entender. Se nos empieza a abrir el panorama. Porque Dios empieza a trabajar en ti, ¿verdad? Hasta que crees. Y después que crees, Dios sigue trabajando en ti para iluminarte. Porque el día que nos convertimos, no quedamos con toda la luz sigue avanzando en nosotros. Yo quiero decirte, si Dios está iluminándote, quiere darte más luz. ¿Me siguen? Dios, como en el ciego, Dios empieza a iluminarte y ves los hombres como árboles que se mueven. No te quedes ahí. Pide a Dios que te dé más luz por su palabra y por su espíritu. La lees, la escuchas, Dios empieza a abrirte. A mí me pasó eso, ¿verdad? A mí, un hecho, una película que me mostró a Cristo como nunca lo había visto. Y empecé a leer los evangelios. Y la persona de Cristo me empezó a cautivar. Y me daba cuenta que todo era verdad eso. Que era verdad. Y escuchaba programas de radio en aquella época, hace años. Era 21 años, cumplo 69, así que te imagino. Hasta que un día me di cuenta de que yo era pecador y que necesitaba creer. Y creí. Pero Dios me fue mostrando. Y quiero decirte, si Dios te está iluminando, no cierres los ojos. Hay el enemigo, como dice acá, el que ciega, no quiere que tú avances en la luz. Quiere mantenerte a oscuras. El diablo, Satanás, es real, no es un ente imaginario. No es algo filosófico para anteponernos el bien al mal. No. Es un ser que existe, un ángel caído, enemigo de Dios, muy inteligente. Es un ser espiritual que trabaja a nivel espiritual en las personas para cegarlas y alejarlas. Y si tú estás escuchando el Evangelio, cuidado si no has creído, porque el diablo quiere cerrarte los ojos, quiere desviarte, quiere que no escuches más, quiere que algo te moleste, quiere que te enojes.
Es el enemigo tuyo, es el enemigo de Dios. Odia lo que Dios ama. Dios nos ama a nosotros, Él nos odia a nosotros. Dios te ama a ti, Satanás te odia, porque odia a Dios. Y el que te ama es Dios. Y Él no quiere que tú abras los ojos, no quieres que veas, quiere que tú te sientas mal, porque a veces por el pecado nos sentimos mal. Pero quiere que te sientas mal y que te apartes, ¿verdad? Como si tú vas al médico y te dice que tiene una enfermedad y te enojas con el médico y no vas más. Es una necedad, ¿no? Voy al médico, me dice, mira, te estoy descubriendo que estás enfermo. Yo no quiero oír eso y me voy a morir, querido. Pero si no, y eso pasa igual espiritualmente. Dios te empieza a mostrar cosas, como una pareja que el otro día estaba ahí. Estaba predicando a Eduardo y le empezó a llegar la palabra. Pero Eduardo no le predicaba a ellos, predicaba en general. Pero claro, como la palabra le empezó a tocar, se fueron. Ojo, es lo que Satanás quiere. Que no te guste, que te moleste, que Dios no te hable, porque te habla a ti personalmente. Sí, pero el que le pega es Dios, no es el predicador. Porque lo que predicamos, lo primero que decimos, yo soy pecador. Cristo murió, como decía el credo, por mi culpa, mi grandísima culpa murió. Por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y también por la tuya. Los primeros que nos aplicamos la medicina somos nosotros. Y después las transmitimos a los demás. No dejes que el diablo te ciegue y te aparte. Si Dios te está iluminando, es lo mejor que puede pasar. El Espíritu de Dios está obrando en ti, para bien. Algunos entienden de primera, otros demoramos a entender. Pero la cosa es que llegues al final del camino y creas en Cristo y te conviertas. Y seas un hijo, una hija de Dios. Y después que creemos, estimados, Dios sigue trabajando en nosotros. Sigue abriendo los ojos, iluminándonos, para que sigamos conociendo y creamos. ¿Verdad? Así que Dios no puede ser manipulado. Dios no va a hacer lo que nosotros le pedimos. Va a hacer lo que Él sabe que tiene que hacer. Dios no va a hacer las cosas de la manera y la forma que nosotros queremos que se hagan. La va a hacer a la forma que Él sabe. Dios no va a tratar con todos nosotros como si fuéramos unos robots, todos igualitos, ¿verdad? Dios va a tratar con cada uno de nosotros como personas distintas que somos. Porque Él respeta lo que somos. Unos son tímidos, otros son extrovertidos, unos son emocionales, otros son más fríos. Dios sabe eso. Y te ama. Y Él sabe cómo tratarte. Por supuesto que sabe. Además, Él sabe cómo tratarte y es un Dios de amor. Y va a buscar de tal manera y tal forma que tú lo conozcas. Los discípulos, en esto que leímos, llegan a conocer a Jesucristo. ¿Cómo dices tú? Si hace rato que estaban con Él. Sí, pero en los versículos que leímos, les pregunta Jesús a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dicen, uno dice que soy Juan el Bautista, otro Elías, y otro alguno de los profetas. La gente comenta por ahí de eso. Pero tú, ustedes, ¿qué dicen de mí? ¿Qué creen que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías. Tú eres el que esperábamos. Tú eres el Salvador. El estar con Él, ir viendo cómo Él se revelaba a través de los milagros, de su forma de actuar, hace que Dios lo ilumine a Pedro y confiese y reconozca que Él es el Cristo. Entonces, como Él lo va a decir también un poco después, ¿a quién vamos a ir? No nos vamos a ir de ti. ¿A quién iremos si te dejamos a ti? Si tú tienes palabras de vida eterna. Así que a todos les digo, Dios quiere que conozcamos a Jesucristo. Nosotros queremos lo que Dios quiere, que todos conozcan a Jesucristo. Todo el mensaje, el objetivo nuestro, no es que crean en nosotros, ni que se afilien a nuestra iglesia, estamos muy contentos que todos vengan, sino que crean
en Jesucristo, que lo conozcan, que se abracen de Él, que lo tengan en su vida, que Él los salve para siempre. Y que si tienen que partir de este mundo, como todos tenemos que partir, sepamos que nos vamos con Él. No por lo que somos, sino por lo que Él ha hecho en la cruz. Que Dios bendiga su palabra.